Hey, ¿cómo están? Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es una de las inversiones que tocan y que supuestamente generan más rentabilidad dentro del mundo inmobiliario y se llama flipping o comprar, remodelar y vender una propiedad. Vamos a ver tantos aspectos como lo que es la parte de compra, de venta, cuáles son los números y análisis que debemos tener en cuenta en el momento de hacerlo y que el negocio nos salga realmente rentable y viable. Uno de los principales enemigos o una de las principales consecuencias de que el flipping no sea un buen negocio es porque como toda compra en bienes raíces, el negocio está en comprar, no en vender, porque el vender solamente es el resultado de una operación que se hizo bien o se hizo mal. Cuando tú compras a un buen precio, tienes margen para moverte, para vender, para hacer arreglos, para ajustarte a las necesidades de ese mercado. Vamos a entrar de lleno a un ejemplo numérico de flipping y después te voy a dar varios, a medida que vamos haciéndolo, te voy a dar varios conceptos, ideas y pensamientos sobre este tema de inversión inmobiliaria. Entremos con cuál es el caso del flipping. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer inicialmente para que tengamos un buen flipping? Nosotros debemos analizar primero cuál es ese inmueble que nosotros vamos a encontrar, cuál es la ubicación, cuáles son los aspectos claves, las características, las condiciones, y luego hacer un estudio de mercado de ese inmueble. Nosotros podemos entrar y hacemos un estudio de mercado rápidamente. ¿Cuánto es el valor del inmueble? ¿Cuánto queda el valor por metro cuadrado de esos inmuebles? Y después sacar un promedio. Con ese promedio nosotros vamos a determinar cuál inmueble nos justifica a nosotros, cuál nos gusta. Digamos que encontramos un inmueble que tiene 48 metros cuadrados y va a tener un valor de 197 millones. Es el valor que está pidiendo el señor o la señora para la venta. Nosotros vamos a hacer el análisis de cuánto podemos ganar o cuál sería nuestra ganancia o qué gastos necesitamos asumir para que tengamos un margen de ganancia considerable. Tengamos en cuenta que el flipping es vender una propiedad. Como se puede vender en 3 meses, que prometen muchas personas, se puede tardar hasta año y medio, 18 meses en venderse. Todo depende de varios factores como la ubicación y el precio. Una de las condiciones principales para que el flipping sea buen negocio es que el precio tiene que estar sí o sí, después de remodelado, un poquito por debajo del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vender este negocio de manera rápida, fluida, que sea constante. Si nosotros nos quedamos con un inmueble más de un año o más de 8 meses, ese dinero ya está quieto, entonces no nos está generando una rentabilidad que sea suficiente. Nosotros tenemos que ver cuál es ese número y esa proyección de lo que nos funciona. Muchas veces no queremos tener, o sea, cuando nosotros queremos hacer flipping, no tenemos que dejar la casa más bonita de toda la cuadra y la más cara, que sea tan bonita, tan cara que nadie la compra. Tiene que ser algo que al mercado le guste, sea para las necesidades y ahí sí en ese momento vamos a tener una ganancia y se va a ver como un buen negocio. Esto es analizando tanto la parte del margen de qué clientes son los que les voy a ofrecer, en qué sector estoy y qué capacidad de adquisición tienen esas personas. Entonces, haciendo el análisis, nosotros vamos a tener unos gastos asociados a ese flip. Entonces, nosotros vamos a decir, oiga, un momentico, yo tengo que gastarme todo esto, que es el equivalente a 45 millones de pesos, en arreglar los gastos de notarías, etcétera, impuestos. Yo tengo que comprar ese inmueble en 167 millones de pesos. Si yo lo compro en 167 millones de pesos, quiere decir que le voy a meter esos 45 millones de pesos o le voy a meter en este caso el equivalente a 25 millones de pesos para yo quedarme con 20 millones de ganancia. Pero recuerden que son 20 millones de ganancia sobre un total de 167 millones de pesos y que se pueden ganar tanto en 3 meses como en año y medio. Entonces, si nosotros dividimos esa ganancia, pues entre menos tiempo va a ser mayor rentabilidad y va a ser mucho mejor. Aquí hay un análisis de cuánto es que podríamos nosotros vender ese inmueble al precio promedio o sea, multiplicando el área por el precio promedio de la zona. Tendríamos que vender ese inmueble en 213 millones de pesos. Pero aquí antes de continuar te voy a dar un tip o un consejo o una experiencia. El inmueble tiene que estar por debajo de este precio de mercado para que se venda rápido.
Si está por encima porque lo dejaste muy bonito o está en lo que está el valor promedio del mercado, la gente empieza a buscar, a descifrar y a filtrar los inmuebles que les gusten a ellos, no el que les parezca más bonito y nada. Entonces, muchas veces cuando lo dejamos al precio de mercado y queremos que se venda al precio de mercado, nos vamos a demorar más. ¿Cuál sería el valor de compra de ese inmueble? 167 millones de pesos. Aquí tendríamos que hacer que esa persona que me esté vendiendo nos haga un descuento de 30 millones de pesos. Y entramos a negociar. Cuando entramos a negociar, nosotros tenemos que ver varios aspectos, tenemos que ver varias temáticas, hay que ver si nos conviene. Y aquí es donde la búsqueda de inmuebles se alarga. Ya no es buscando 20, 30, 40 inmuebles. Se pueden buscar 100, 150 inmuebles hasta que haya uno que te dé los números y que ese vendedor te acepte la oferta. Igual, como dice el dicho, golpear no es entrar, así que nosotros podemos ofertar y esperar si nos acepta. ¿Cuál sería la oferta que nosotros tendríamos que hacer por ese inmueble? 167 millones de pesos. ¿Que la vamos a mandar directa? ¿Que no la vamos a mandar directa? Ya es parte de una negociación que veremos en algún otro video. El total de nuestra inversión sería de 190 millones de pesos. Con 190 millones de pesos, si yo lo voy a vender a 213 millones de pesos, esperaría una ganancia aproximada de 22 millones de pesos. Si yo tengo esa ganancia de 22 millones de pesos y la divido entre 18 meses, quiere decir que estaría ganando 1.226.000 pesos mensual. Pero de eso tenemos que descontar también el tiempo que le vamos a dedicar y muchos otros factores, lo cual nos empieza a dejar ver que no es tan fácil y no es con tanta rentabilidad como nos lo quieren vender. Sin embargo, sí es factible solo si aplicamos ciertas opciones y ciertas medidas. Aquí es un análisis de si nosotros tenemos la propiedad y vamos a pedir un crédito hipotecario sobre ese inmueble, cuánto dinero nos quedaría o cuánto sería el dinero real que habremos invertido y usar ese nuevo dinero para comprar otro inmueble. Aquí tendríamos que invertir 41 millones de pesos si el banco nos prestara el 70%, o sea, 150 millones de pesos. Que sea viable o que no, eso se hay que ver con la capacidad de endeudamiento. ¿Cuáles serían los beneficios entonces? Nosotros aquí tenemos de que en el flipping, si yo tengo un inmueble que voy a vender en 210 millones de pesos y todos mis costos asociados, que son estos, son de 23.900.000 pesos, remodelación, impuestos, etcétera. La inversión total, perdón, aquí estamos en 167 millones, de 190.900.000 pesos. Si yo la invertí en 190 millones 900 mil, no la puedo vender en 190 millones porque le estoy perdiendo 10 millones 400. ¿En qué momento empiezo yo a ganarle y empiezo a hacer el análisis de qué precio me funciona? Por ejemplo, si lo pongo en 220 millones, me quedaría una ganancia de 18 millones 100 mil. Pero hay algo que no consideramos en el punto anterior y es la comisión de venta. ¿Cuánto es la comisión de venta? Puede ser del 5, del 3. Normalmente hay que dejarlo sobre el 4% para que los agentes inmobiliarios se motiven a vender y a mover ese inmueble rápido. Si lo dejamos en el 3, pues va a ser otro inmueble. Y si no tenemos tampoco ese acceso a bajarle un poquito al precio del mercado, pues se va a demorar y ellos no van a tener tanta motivación. Entonces a veces hay que compensar esa falta de motivación si queremos un mayor precio por una mayor comisión de venta. Con esa comisión de venta, si yo lo vendo en 200 millones de pesos, haciendo de cuenta que le voy a hacer un descuento porque llegó un cliente y me va a decir, mire, yo se lo pago tan con tan, estaré ganando apenas 1.100.000 pagando la comisión de venta. Aquí es donde tenemos que considerar varios factores. Entonces, encontrar estos inmuebles no es tan sencillo. Hay que desglosar muy bien todo porque si no, nos vamos a ir mal. O sea, por eso muchas personas dicen que la inversión en inmuebles no es tan buena porque al hacer estos números, o sea, ellos no se hacen estos números al inicio y cuando ya al final del ejercicio se recoge cuál es la ganancia, vas a decir, no, pues es que apenas me quedó 1.000.000 de pesos, eso y tanto tiempo el dinero. ¿Cuál sería nuestro precio mínimo con el cual podríamos vender? Con 210 millones de pesos. Con 210 millones de pesos nos queda una ganancia de 10 millones 700 sobre nuestra inversión. Y recordemos que eso sería sobre toda la inversión. Acá no tendríamos créditos ni préstamos. Entonces, si le funciona esa rentabilidad es un 5.10%, pero es un 5.10%
que si se hace bien, se puede vender en 8 meses, 7 meses. Podemos empezar a ofrecerlo en 220 millones esperando a ver cómo tenemos ofertas. Pero lo importante, como lo mencionaba en un principio, es que nosotros tengamos un margen, un movimiento de ese dinero relativamente rápido. Así que cuando hablamos de flipping, no es solo comprar barato y vender caro. Hay muchos procesos en el medio, hasta la selección del maestro, qué clase de remodelación, qué hay que cambiar y qué no, qué hay que dejar, qué aspectos debemos analizar al momento de seleccionar un inmueble, en qué zona, qué condiciones o características para promover esa venta que debemos analizar y contemplar en este momento. Con este ejercicio de flipping, vamos a ver que si nosotros con estos números básicos podemos ir descartando muchos inmuebles. Y esa es una de las opiniones sobre flipping o bienes raíces que hoy te quiero compartir. Y si tienes algún comentario, por favor déjalo aquí abajo y voy a estar encantado de leerlo. Muchas bendiciones y siempre con éxito.